Ok, ya ahí comenzó a grabar. Bueno, déjame habilitar mi cámara para que me vean. Ok, perfecto. Formalmente buenos días a todos. Antes de comenzar con el contenido de hoy, a mí me gustaría como abrir los micrófonos para que ustedes me compartan si tienen alguna duda, alguna inquietud o si por alguna razón no han podido realizar alguna de las actividades de la plataforma. Sé que ya la mayoría ha completado sus actividades. Veo una participación muy activa, eso me gusta, pero yo sé que hay algunos que todavía les faltan algunas cosas. Entonces, si tienen alguna duda, aunque pueden hacerlo por el chat, eh, si lo expresamos aquí, quizás por aquí, pues yo pueda hasta enseñarles y mostrarles mejor cualquier cosa. Aparentemente ninguno de los que está aquí tiene ninguna duda, ninguna inquietud, pues les comparto mi pantalla y paso directamente entonces para que revisemos el contenido del día de hoy. En el día de hoy, aunque el curso termina esta noche a las 11:59, vamos a estar viendo el material que corresponde a la segunda parte, a la segunda unidad eh, de este curso. Vamos a estar viendo primero lo que es la comunicación, que la comunicación no es más que el proceso mediante el cual se transmiten y reciben mensajes e información entre dos o más personas o entidades. La comunicación puede ser verbal, no verbal, y puede tener lugar en diferentes contextos como el interpersonal, el grupal, el organizacional y el masivo. Es muy importante saber que la comunicación es un proceso en el que se transmiten y se reciben mensajes e información. Si durante el proceso de comunicación la persona que transmite el mensaje no lo hace de una manera que el receptor pueda recibirlo, pues no se completa el proceso y no se da lo que es el ciclo completo de la comunicación. Porque si yo solamente transmito y la otra persona no recibe, pues yo no estoy comunicando, yo estoy transmitiendo. Bien, la comunicación es esencial en la vida cotidiana y en la sociedad en general, ya que permite establecer relaciones sociales, compartir información y conocimientos, resolver conflictos, tomar decisiones, coordinar acciones. En el ámbito laboral y empresarial, la comunicación eficaz es esencial para lograr una buena gestión y productividad adecuada. Como vimos en la clase pasada y como me imagino ustedes han podido investigar, la comunicación es esencial en todos los aspectos de nuestra vida, aunque en este curso nos enfocamos más en la parte de lo que tiene que ver en el ámbito laboral. Debemos de ser conscientes que la comunicación es esencial para todo lo que nosotros hacemos, para nuestra vida y nuestra convivencia con la familia, para la convivencia con los compañeros de trabajo, no necesariamente estrictamente de los procesos que hay en el trabajo. Por ejemplo, el hecho de cómo yo me comunique con mis compañeros en la cotidianidad del día a día puede marcar las relaciones que yo tenga con ellos luego para las gestiones de trabajo. Y asimismo eso va con todo, señores. Por eso la comunicación es tan relevante. Tenemos los elementos básicos de la comunicación, que son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal y la retroalimentación o feedback. Vamos a ver quién de ustedes prefiere ayudarme con la lectura en esta parte, para no hablar yo sola aquí como un papagayo.
¿Alguno de ustedes puede colaborarme con esta parte? Juanibel. Bueno, sí, los elementos básicos de la comunicación son el emisor. Es la persona o entidad que emite el mensaje o información. Receptor. Es la persona o entidad que recibe el mensaje o información. Mensaje. Es la información que se transmite o comunica. Canal. Es el medio por el cual se transmite el mensaje verbal, no verbal, escrito, electrónico, etc. Realimentación o feedback. Es la respuesta o reacción que recibe el emisor del mensaje por parte del receptor, lo que permite verificar la comprensión y la eficacia de la comunicación. Exactamente, muchas gracias, Juanibel. Como bien mencionaba su compañera, aquí estos son elementos muy básicos de la comunicación, porque sabemos que la comunicación puede tener otros elementos. Sin embargo, todos esos otros elementos se desprenden de estos 5 básicos. Y todos son igual de relevantes, señora, porque una comunicación sin uno de estos elementos básicos, pues no se puede completar. La comunicación, como hablamos, que es un proceso, también tiene etapas. Todos los procesos tienen etapas. Eh, Se lleva a cabo durante la transmisión de un mensaje de un emisor a un receptor y las etapas son las siguientes. Tenemos la preparación, que es la etapa en que se determinan los objetivos de la comunicación. Se selecciona el medio o canal adecuado para transmitir el mensaje y se analiza el receptor. Como mencionábamos en la clase anterior, siempre que yo voy a comunicar algo, yo debo de prepararlo. Eso es como dicen el pensar antes de hablar. Entonces, eso, pues si usted lo lleva al ámbito laboral, imagínese que si usted trabaja en una oficina y usted tiene que mandar muchos correos, usted tiene primero que preparar el correo antes de mandarlo, analizar bien la idea que quiere transmitir, elegir las palabras que va a utilizar, saber quién es su destinatario, saber lo que usted quiere comunicar con ese correo electrónico, para entonces luego enviarlo. Y todo eso es la etapa de la preparación. Luego tenemos la codificación, que en esta etapa se transforma el mensaje en un código que pueda ser transmitido. Es decir, se seleccionan las palabras, gestos o símbolos necesarios para expresar el mensaje de manera clara. Luego seguimos con la transmisión, que es la etapa en la que se envía el mensaje al receptor a través del medio o canal seleccionado. Yo selecciono ese canal en la preparación. Luego tenemos la recepción y decodificación, que en esta etapa el receptor recibe el mensaje y lo decodifica, es decir, lo interpreta para comprender su significado. Esta etapa es muy relevante porque si el receptor no logra decodificar el mensaje, pues la comunicación queda interrumpida en esta etapa y no se completa el proceso. Tenemos luego la retroalimentación, que es la etapa en que el receptor envía una respuesta al emisor indicando si ha comprendido el mensaje o si tiene alguna duda o comentario al respecto. Aquí la retroalimentación es como cuando el receptor le dice al emisor si entendí o no, no entendí. O si recibió el mensaje o no, no recibió el mensaje. Esta retroalimentación no siempre se da tan explícita como que el receptor le diga, ok, sí, entendí, o sí estoy de acuerdo, o no, no estoy de acuerdo. Muchas veces una retroalimentación es una expresión. No sé si ustedes se han fijado que a veces uno le está diciendo algo a alguien y uno en la expresión que pone esa persona en su cara, uno se da cuenta si esa persona le está gustando o no le está gustando lo que nosotros le estamos diciendo. Eso es una retroalimentación, ese gesto es una retroalimentación. Muchas veces el que una persona no nos responde es una retroalimentación.
Cuando yo le pregunto algo a alguien, esa persona me ignora, esa es una respuesta, aunque no se dé precisamente el proceso de retroalimentación explícita. Bien, luego tenemos la verificación, que en esta etapa se confirma que el mensaje ha sido comprendido de manera correcta por el receptor y se resuelven dudas o malentendidos que puedan haber surgido durante el proceso de comunicación. Espérame, que hay alguien en sala de espera. Hay algo. Ok. En el proceso de verificación es que yo, después que tengo la retroalimentación o feedback, que el receptor me dice si entendí o no entendí, o si me gusta, no me gusta, pues entonces es que yo verifico como emisor. Ahí el emisor verifica y si es necesario continuar el proceso de comunicación, pues en ese punto se vuelve a la planificación. Si el receptor dice, mira, yo estoy leyendo esto, pero yo no entiendo nada, pues entonces, en ese punto, el emisor debe volver a la etapa de preparación para retrabajar en su mensaje, volver a codificarlo y volver a transmitirlo. Bien, chicos, ¿dudas o preguntas hasta aquí? Ok, veo que todos están calladitos y con sus manitas abajo. Entonces vamos a continuar. Dentro de la comunicación existen muchos tipos de comunicación. Aquí vamos a ver como los más generales que podemos mencionar, que son verbal, no verbal, comunicación interpersonal y comunicación masiva. La comunicación verbal se realiza a través del uso de palabras habladas o escritas. Ojo aquí, chicos, porque yo no sé si ustedes recuerdan y siempre nos han dicho que verbal es solamente cuando hablamos y no verbal puede ser inclusive escrita, pero no es así. Siempre que yo uso palabras, sean habladas o escritas, estoy utilizando comunicación verbal, porque estoy utilizando palabras. Mientras que la comunicación no verbal se realiza a través de gestos, expresiones faciales, posturas, movimientos corporales, etc. La comunicación no verbal es donde yo no uso palabras, donde yo utilizo cualquier otro método que no sean las palabras. Eso es comunicación no verbal. Luego tenemos la comunicación interpersonal que se establece entre dos o más personas. Esa es la comunicación que yo tengo con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de curso, con mi familia, con mis amigos. Y tenemos la comunicación masiva, que se dirige a un público masivo a través de medios de comunicación como la televisión, la radio, los periódicos, las redes sociales, a través de un podcast, a través de un video, a través de un blog y de N cantidades de herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día. Ahora vamos a ver, chicos, un poco sobre las barreras de la comunicación. Dentro de las barreras de la comunicación tenemos las barreras físicas, que es interferencias en el canal de comunicación, como el ruido y la distancia. Una barrera física puede ser una pared. Usted está encerrado en un cuarto que no sale el ruido y si una persona le habla de afuera, usted no le va a escuchar. Como dice aquí el ejemplo, si hay mucho ruido y una persona te está hablando, tú no lo vas a escuchar. Si la persona está muy lejos y no habla lo suficientemente fuerte y tú no lo escuchas, eso es una barrera física. Luego tenemos las barreras psicológicas, que son los prejuicios, estereotipos, emociones y actitudes negativas que influyen en la interpretación de un mensaje. Cuando hablamos de barreras psicológicas es cuando el receptor, de manera consciente o inconsciente, tiene una barrera en la comunicación con el emisor. Por ejemplo, si ustedes están molestos con sus hermanos, lo que tengan hermanos, y usted no lo quiere escuchar o ese hermano suyo ya le ha hecho muchas y usted entiende que ya no debe confiar en él. Cuando ese hermano venga a hacerle una de la de él y le venga a hacer el cuento, a darle una explicación, una justificación, psicológicamente usted va a estar bloqueado y usted no le va a creer lo que le dice. Entonces, es una barrera psicológica de la comunicación.
porque ya yo tengo un prejuicio, ya yo estoy bloqueado, como dice. También, por ejemplo, con los estereotipos, muchas veces vemos una persona y la clasificamos. Entonces, cuando esa persona intenta decirnos algo diferente, ya nosotros tenemos un estereotipo de esa persona y hay cosas como que no la creemos o no la escuchamos. Y como eso también tenemos las emociones, actitud negativa y muchas otras cosas. También tenemos la barrera semántica, que dificultad en la interpretación del significado de palabras o expresiones. Las barreras semánticas y las culturales están muy relacionadas, eh, porque son ambas afectan la interpretación para la comprensión del mensaje. Cuando hablamos de barreras semánticas, nos referimos, por ejemplo, a los coloquialismos. Muchas veces vemos que la juventud ahora, yo digo la juventud, ustedes la mayoría son muy jóvenes, habla y usa unas expresiones que quizás para una persona más adulta sea difícil de entender. Por ejemplo, si un joven dice, ¿qué expresión usan los jóvenes ahora? Díganme ustedes alguna expresión que usan los jóvenes que para una persona adulta se queda como que fue que dijo. Díganme ustedes alguna de las expresiones que usan los jóvenes ahora. Ah, yo he escuchado a mi hijo decir de que todo frío. ¿Qué significa todo frío? O sea, cuando un joven te dice, "Sí, ¿cómo tú estás? Todo frío". O sea, para O una sea que está persona, bien. exactamente, pero para una persona que no entiende la jerga, no sabe Realmente. qué significa eso. Entonces, eso es una barrera semántica, porque en la interpretación del mensaje se puede complicar. Y lo mismo pasa con las barreras culturales, pero las barreras culturales son más por los regionalismos. Ustedes saben que, por ejemplo, hay palabras que son muy del Cibao y palabras que son muy del sur, pero también hay palabras que entre países que hablan el mismo idioma son totalmente diferentes. Por ejemplo, en Colombia, en Venezuela, en México, utilizan una serie de palabras que cuando tú lo escuchas, que eres dominicano, tú no entiendes qué es lo que están diciendo. Y viceversa, cuando ellos nos escuchan a nosotros, muchas veces tienen que esforzarse para entender lo que nosotros estamos diciendo. Y esas son barreras culturales, porque aunque hablamos el mismo idioma, por los regionalismos y por los coloquialismos y por las jergas que tiene cada lugar, pues entonces ahí se crea esa barrera. Luego tenemos las barreras tecnológicas, que son problemas técnicos en el canal de comunicación. Las barreras tecnológicas incluye todo lo que tenga que ver con tecnología. Desde que yo elegí, por ejemplo, comunicarme con WhatsApp con mi abuelo, pero mi abuelo, el WhatsApp, él no lo sabe manejar muy bien y alguien tiene que ayudarlo. Entonces, si yo le mando un mensaje a mi abuelo por WhatsApp, eso puede causar una barrera tecnológica, porque como él no sabe usar el WhatsApp, puede que mi mensaje no llegue. Por ejemplo, las redes sociales que están muy segmentadas por tipo. Por ejemplo, los más jóvenes prefieren TikTok y muchas veces los que ya tienen un poquito más de edad prefieren Facebook. Entonces, si tú como empresa quieres mandar una publicidad a un grupo de personas que tú vas a vender por ejemplo, una media de esas que son recetadas para la circulación y tu foco es personas entre 50 y 60 años, tú no la puedes mandar por TikTok, porque la mayoría de las personas que están en TikTok son niños y jovencitos que no van a utilizar ese tipo de producto. Tu publicidad y tú la mandas por Facebook, que en Facebook tú sí va a encontrar una persona con un mayor rango de edad, por ejemplo. Todas esas pueden ser barreras tecnológicas. Una barrera tecnológica puede ser hasta que una empresa ponga una valla publicitaria, una de estas vallas que están en la ciudad, que son muy modernas, y tenga un fallo técnico. Entonces hay una barrera tecnológica porque ese mensaje no llegó al público porque falló la valla. Entonces,
Esas son las barreras de la comunicación. Chicos, ¿dudas o preguntas hasta aquí antes de entrar al párrafo? Aparentemente no. Pues vamos a entrar al párrafo y vamos a ver aquí. La estructura de un párrafo suele estar compuesta por tres partes principales. Una oración inicial, una o varias oraciones intermedias que desarrollan el tema y una oración final que resume lo expuesto en el párrafo o sirve de transición al siguiente. Ojo, esta estructura del párrafo es un párrafo convencional. Sin embargo, no todos los párrafos tienen esta estructura. Siempre me gusta hacer esta salvedad porque luego ustedes están por ahí leyendo un texto y ven que un libro y ven que es, por ejemplo, un libro que tiene un diálogo y ustedes ven que en una línea una persona pone hola y pone un punto y después sigue abajo. Si en un libro un hola no está acompañado de otra oración, ahí mismo seguida, en el mismo párrafo, pues el hola es el párrafo. O sea, no todos los párrafos tienen esta estructura. Hay párrafos que es un hola, ¿cómo estás? Que no tienen esas tres oraciones compuestas. Esos son los párrafos ya más estructurados y más organizados. Bien, dentro del párrafo, la oración inicial es la que introduce el tema que se va a desarrollar en el párrafo y debe ser lo suficientemente clara y precisa para captar la atención del lector. Las oraciones intermedias son las que se desarrollan y explican el tema, proporcionando detalles, ejemplos o evidencias que respalden el argumento principal del párrafo. Y finalmente, la oración final cierra el párrafo y debe ser una conclusión lógica y coherente de lo expuesto en el mismo, enlazando con el siguiente párrafo o con la idea general del texto. Es importante que la oración final no introduzca nuevos temas o ideas que puedan confundir al lector. ¿Por qué esto es importante, señores? Porque a medida que nosotros aprendamos a organizar mejor los párrafos que escribimos y a organizar mejor nuestras ideas, en esa medida nuestra comunicación va a ser más clara. Y ustedes no se imaginan, señores, lo importante que es tener una comunicación lo suficientemente clara. Cuando uno tiene una comunicación clara y uno se dedica a tener una comunicación clara y consciente, uno se evita muchos problemas, muchísimos. Yo conozco gente que ha perdido trabajo, que ha perdido su familia y que ha perdido mucho dinero y muchas cosas eh, por un malentendido, porque no se expresaron bien, porque no se explicaron bien, porque la otra persona entendió otra cosa y no se interpretó bien el mensaje. Realmente cuando uno trabaja en la comunicación de uno y uno trata de comunicar de manera clara y precisa, yo creo que uno se ahorra muchas cosas. Me ha pasado, o sea, yo he visto en mi vida los beneficios de tener una comunicación clara y consciente. Aquí vamos a ver un poco de los tipos de párrafos. Existen tantos tipos de párrafos como en sentido que se le dé al párrafo. Aquí vamos a ver primero los párrafos según la función que tengan dentro del texto y luego según lo que se quiera transmitir. Tenemos el párrafo de introducción, de desarrollo y conclusión, que son los párrafos que se utilizan según la función que tengan dentro del texto. El de introducción se utiliza para presentar el tema que se va a tratar y la idea. El de desarrollo se utiliza para profundizar en el tema y presentar argumentos, ejemplos y evidencias que lo sustenten. Y el párrafo de conclusión se utiliza para cerrar el tema, resumir los puntos principales y dar una opinión o conclusión final.
El párrafo descriptivo se utiliza para describir personas, lugares, objetos, etc. y proporcionar detalles que ayudan a crear una imagen visual en la mente del lector. Aquí vamos a empezar con los párrafos según la intención que tiene la comunicación. Un párrafo descriptivo es porque yo lo utilizo para escribir. Un párrafo narrativo que se utiliza para contar o relatar una historia. El párrafo argumentativo se utiliza para presentar una idea o postura y argumentar a favor o en contra de ella. El párrafo comparativo se utiliza para comparar. El párrafo de causa-efecto se utiliza para explicar la relación entre un suceso y sus consecuencias. El párrafo de definición se utiliza para definir y el párrafo de ejemplo se utiliza para ilustrar un punto o idea con un ejemplo específico y detallado. Todos estos son los tipos de párrafos. Chicos, ¿dudas o preguntas hasta aquí? Continuamos. Es importante ordenar las palabras correctamente en la redacción de párrafos para lograr claridad del mensaje y usar elementos de enlace para conectar la oración principal y secundaria. De esta manera se logra una comunicación efectiva y coherente, lo que veníamos hablando hace un ratico de la organización. Ahí yo le pondré también ordenar y seleccionar las palabras correctamente. Aquí vamos a hablar sobre la carta. Aquí la carta es un documento escrito que se utiliza para comunicar un mensaje de una persona o entidad a otra. Puede ser utilizada en distintos ámbitos como el laboral, el comercial, el académico y el personal. Importante resaltar aquí, chicos, porque suelen confundirse con las definiciones. La comunicación es un proceso, mientras que la carta es un documento que se utiliza para comunicar. Existen varios tipos de cartas, entre los que se incluyen la carta formal, la carta comercial, la carta de recomendación, la carta de renuncia, la carta de solicitud, carta de agradecimiento, carta de presentación, entre otras. Al igual que los párrafos, existen tantos tipos de cartas como objetivos del mismo. Yo puedo tener una carta para N cantidad de cosas, dependiendo de lo que yo quiera comunicar. Sin embargo, las cartas tienen una estructura y un lenguaje muy particular, que es lo que vamos a ver más adelante. Algunas de las características principales de una carta son que debe estar escrita en un lenguaje claro y preciso, debe tener un propósito claro y definido, debe ser organizada y estructurada de manera adecuada, debe presentar un formato estándar que incluya las partes correspondientes. Si una carta no incluye una de las partes correspondientes estándar, pues ya no una carta, es otro tipo de documento. Más adelante vamos a ver otros tipos. Debe estar escrita en un tono respetuoso y cordial. Las partes que conforman una carta estándar son el encabezado, que incluye el nombre, dirección y datos de contacto del remitente. El remitente es quien envía la carta. La fecha indica el día en que se escribe la carta. El destinatario, que es el nombre y la dirección de la persona o entidad a la que se dirige la carta. El destinatario es la persona o empresa que va a recibir la carta. El saludo, que es la forma de dirigirse al destinatario. Por ejemplo, estimado o estimada, distinguido, distinguida. El cuerpo, que es el contenido de la carta donde se presenta el mensaje que se desea transmitir. La despedida, que es la fórmula de cortesía al finalizar la carta. Por ejemplo, el muy usado atentamente. Y la firma, que es el nombre y firma del remitente. Aquí vemos dos ejemplos de cartas con todas sus partes. Aquí, señores, como les decía, si una carta no tiene alguno de esos elementos, pues entonces no es una carta, es otro tipo de documento. Si una carta, por ejemplo, no tiene el saludo
o no tiene el destinatario. Entonces, no es una carta, es otro tipo de documento y vamos a ver más adelante algunos tipos. Chicos, ¿dudas o preguntas hasta aquí? Ok, continuamos. Esta no, no, no. El informe. Vamos a ver. Un informe es un documento que transmite una información sobre uno o más temas. La información ya ha sido analizada y tratada previamente en base a ciertos criterios. Los informes pueden ser escritos u orales. Es muy importante esto. Los informes no necesariamente son escritos. Yo puedo realizar una investigación de un tema y presentar un informe oral en una reunión. No necesariamente tengo que hacer un documento. Existen diferentes tipos de informes. Esto sí no es tan abierto porque los informes, señores, se hacen en base a una investigación. Un informe es el resultado de una investigación o un análisis experto. Por ejemplo, si usted no es, por ejemplo, contador, usted no estudió contabilidad, usted no puede hacer un informe de un análisis financiero de una empresa. Bien, o no puede hacer una investigación o un análisis de la contabilidad de esa empresa porque usted no es contable. Entonces, lo mismo pasa con todas las profesiones. Los informes son resultados de investigación o análisis. Análisis experto. Bien, los tipos de informes pueden ser técnicos, que contienen información especializada sobre un tema en particular, generalmente dirigido a un público específico. Puede ser analítico, presenta un análisis detallado de un tema, incluyendo pros y contras. Deliberativos, que proporcionan información para la toma de decisiones. Expositivos, que presentan información de forma objetiva y clara sobre un tema en específico. Ahora vamos a ver cómo crear un informe y vamos a detallar un poco más sobre los tipos de informe en estos pasos. Un informe redactado correctamente debe ser elaborado con un lenguaje claro, preciso, concreto y objetivo. Se debe evitar incluir apreciaciones personales, haciendo uso de formas verbales como creo, pienso, me gustaría, deseo, las cuales pueden ser sustituidas por otras como se observa, se ha analizado y se procedió. Este es un punto muy importante. Yo creo que el más relevante al momento de crear un informe, que es que los informes no se tienen apreciaciones personales. Los informes, hacer el resultado de un análisis o una investigación, todo lo que usted presente ahí debe ser sustentado. Por ejemplo, y como lo dice aquí, yo no debo utilizar yo creo o yo considero o yo vi. Se deben utilizar palabras como se observó, se considera, se analizó, se recibió tal resultado. No nada personal. Para redactar un informe, se debe contar con las siguientes fases. Se debe fijar un objetivo, como siempre. Yo siempre debo fijar un objetivo, esa es mi parte de preparación. Ver qué yo quiero lograr con mi informe, a quién va dirigido, qué yo quiero transmitir. Seleccionar la información, analizarla, evaluar y verificar, estructurar el informe y proceder a trabajar en el mismo. Para fijar el objetivo, uno se debe realizar estas preguntas. ¿Para quién es el informe? ¿Qué uso se le va a dar a ese informe? ¿Qué es lo que se quiere conocer? ¿Qué conocimientos se tienen del tema? Estas preguntas son importantes antes de empezar a redactar el informe. Estas preguntas son importantes inclusive antes de seleccionar la información. Cuando estamos trabajando en informes, señores, por ejemplo, vamos a hacer un informe sobre el embarazo en las adolescentes, una problemática. El embarazo en las adolescentes en Santo Domingo. Yo tengo que saber para quién es ese informe. Ese informe es para una institución del gobierno que quiere que yo haga una investigación
para hacer una campaña o para tomar alguna acción sobre esa problemática, o ese informe es para una campaña de concientización que se va a presentar al público en general, o ese informe es para presentar los resultados a unos médicos de una clínica. Entonces, dependiendo de para quién sea el informe y el uso que se le vaya a dar, entonces que yo voy a seleccionar la información. También, ¿qué es lo que se quiere conocer? ¿Cuál es el objetivo de realizar el informe? Se quiere conocer la cantidad de niñas que salen embarazadas, la cantidad de adolescentes. Se quiere conocer la realidad que viven esas niñas, el estrato social. Se quiere conocer, o sea, qué es lo que se quiere conocer y qué conocimiento se tiene del tema. Eso es muy importante. La persona que yo le voy a presentar el informe es un experto que va a revisar ese informe. Es una persona que no conoce nada del tema. Es una persona, es una institución internacional que vino a hacer ese estudio. Entonces, todas esas preguntas son importantes antes de yo comenzar a trabajar en mi informe. Luego que ya yo tengo todas esas preguntas respondidas, pues entonces yo selecciono la información, porque ya yo sé todo lo previo, ya yo preparé mi trabajo. Entonces, aquí esa es la fase preliminar de las actividades que vas a realizar para lograr los criterios de evaluación propuestos. Determina las fuentes de información, los recursos humanos, los recursos materiales para extraer los datos. Una vez extraídos, analiza toda la información seleccionada, organízala y empieza a hacer comparaciones. Aquí en la parte de selección que yo voy a hacer, mira, yo voy a completar una encuesta para levantar en los barrios, por ejemplo, si las chicas que salieron embarazadas se casaron con las personas que le embarazaron o se quedaron viviendo en su casa. Si tienen trabajo o no tienen trabajo. Entonces, yo voy a tomar las estadísticas, por ejemplo, del Ministerio de Educación para saber cuáles abandonaron la escuela o cuáles siguieron estudiando. Entonces, toda esa información yo la voy a seleccionar en este paso. ¿Dónde yo voy a buscar la información? Si voy a necesitar mucha gente, si lo hacemos tres gente, si voy, qué metodología voy a utilizar. Si yo necesito hacer, por ejemplo, irme a un barrio y hacer una reunión con la gente del barrio, con la junta de vecinos, para reunirme con la gente que sabe del tema. Entonces, todo esto yo lo determino en esta etapa. Luego analizo, evalúo y verifico. Luego que ya yo tengo todos mis datos, evalúo y procedo a verificar los mismos. Consolido la información, la organizo y elaboro el informe escrito. Los buenos informes deben decir cuál es la fuente de una determinada información. Para ello, un segundito que hay una persona en sala de espera. Ok. Ok, continuamos. Los buenos informes deben decir cuál es la fuente de determinada información y para ello debes anotar la fuente. Lo puedes hacer añadiendo un número al lado del dato en cuestión y en el pie de página poner un anexo al final del documento. Eso es muy importante. Si yo voy a dar en mi informe, hice una investigación de un estudio que se hizo en la Universidad APEC, pues yo debo decir cuál fue ese estudio de la Universidad APEC en la que yo fundamenté los datos de mi informe. Si yo ese estudio de las embarazadas adolescentes lo hice en base a un estudio que se realizó en salud pública en el año 2021, pues yo tengo que citar mi fuente. La estructura del informe se divide en tres partes fundamentales. A pesar de que todos los informes deben contar con estos apartados, el contenido de estos no es rígido y debe ordenarse según el criterio del redactor o según el tema a exponer. El informe debe de tener El informe debe de tener una introducción que debe responder estas preguntas. ¿Qué suceso o tema es tratado en el informe? ¿Por qué se va a tratar esta situación? ¿Para qué o con qué objetivo se ha hecho esta investigación? ¿Y qué métodos o herramientas se han utilizado para elaborar esta investigación? Al finalizar de leer la introducción, el lector también debe tener claro cómo se ha organizado la investigación,
y el orden en el que se presentarán los hechos. Luego tenemos un desarrollo que es básicamente donde yo detallo toda mi investigación. Ahí yo tengo, si es una encuesta, ahí yo pongo los resultados de la encuesta. Si yo tomé como base un estudio que se hizo en algún lugar, pues ahí yo lo detallo y detallo la perspectiva o el resultado de esa investigación o análisis. Y por último, la conclusión, que como en la mayoría de los trabajos, analiza de forma breve los resultados, haciendo un resumen de la investigación y sugiriendo rumbos de acción a partir de los resultados obtenidos. Hay informes en los que lo redactan tienen dentro de la conclusión un subapartado de recomendaciones, dependiendo del tipo de informe y de quién lo redacta, del estilo del redactor, porque no en todos los informes yo tengo que dar recomendaciones. Con las conclusiones es suficiente. Esto ya como que lo hemos visto. Ahora vamos a ver, chicos, el memorándum. Un memorando o memorándum. Las dos formas de decirlo es correcta, porque siempre hay un debate de ¿se dice memorando o memorándum? Se puede decir de cualquiera de las dos formas. Es un tipo de comunicaciones escritas, generalmente breves y de carácter oficial, a través de las cuales una instancia dentro de una organización se comunica con otra para hacerle alguna solicitud, recordatorio, instrucción, etcétera, usualmente de parte de una instancia jerárquica superior a sus subordinados. Un memorando, señores, como cuando dicen que le bajan una línea. Es un memorando. Cuando el jefe quiere, literal, el jefe de una empresa quiere comunicarle algo de manera masiva a todos sus subordinados, pues entonces se manda un memorando. Es una comunicación escrita y de tinte formal, por lo que suele estar impresa en un papel con distintivos o a lo sumo contar con un encabezamiento oficial. Suele ser breve y al grano, sin rodeos. A diferencia de la carta, que ustedes vieron que tenía un saludo cortés y demás, esto es directo. Eso comunica un requerimiento, notifica una decisión o instruye una orden. Normalmente es emitida por una instancia oficial y está dirigido a los subordinados o agentes adscritos o a personas que pudieran estar interesadas en la información que contienen. Suelen estar serializados o numerados y una vez emitidos suelen archivarse copias del mismo como parte de la historia burocrática de la organización. No sé si ustedes han escuchado, o inclusive hasta en película pasa, que como quien dice, ¿quién dio esa orden? Mandaron un memorándum y todo el mundo tiene que irse a buscar el memorándum para ver que sí, que esa orden salió. No suelen recibir ningún tipo de respuesta, ni le esperan, son comunicaciones unidireccionales. Como yo le explicaba ahorita, eso es una línea que se baja y hay que hacerlo. O sea, no esperando una opinión. Las partes de un memorando son el membrete, la numeración interna, la denominación del documento, debe decir memorando, y el texto de lo que se comunica. Aquí tenemos unos ejemplos de memorando. Por ejemplo, miren este primero que dice, perdón, aquí, memorando que dice para los técnicos de cuenta de Héctor Serpas. El asunto, la fecha y la instrucción. Y lo mismo del otro lado, los memorandos no son tan formales ni son tan corteses como las cartas. Las cartas sí hay que tener un lenguaje cortés, cordial, amable. Aunque usted esté dando una mala noticia o haciendo un reclamo, si usted está mandando una carta, usted tiene que hacerlo en un lenguaje cortés, porque las cartas tienen su propio lenguaje. Sin embargo, con un memorando, realmente usted se puede economizar todo eso e ir directo al punto. Ahora vamos a ver la circular. Es una herramienta de comunicación básica en empresas que ayuda a comunicar a un determinado grupo de personas información relevante que debe tomarse en consideración. Las circulares son muy usadas en los colegios, en las universidades, en instituciones educativas y también en las empresas.
es un documento mediante el cual instituciones educativas, instituciones gubernamentales y principalmente empresas dan a conocer eventos, circunstancias y hechos que deben ser considerados por los empleados y estudiantes. Generalmente se coloca en un lugar visible para que el destinatario, eh, para que lo pueda leer el destinatario, como mamparas, o se le hace llegar por un correo o algún otro medio electrónico para que todo el mundo reciba información. En el colegio de mi hijo la entran en la mochila de cada niño. Se redacta con un estilo formal y cordial, pero a la vez breve, conciso y directo. A diferencia, bueno, las partes son prácticamente las mismas. A diferencia del memo, del memorando, la circular es un poquito más amable, porque aquí yo no estoy dando una instrucción ni bajando una línea, sino yo estoy informando informando una decisión o algo que se debe considerar, no necesariamente a una línea. Por ejemplo, en el colegio de mi hijo mandaron una circular para decir que el lunes pasado él está en un colegio que con cuido y mandaron una circular para decir que el lunes pasado iban a trabajar hasta las 12:30 del día porque los maestros en la tarde tenían una actividad. Entonces ellos mandaron una circular para informar eso, porque es una información que yo debo de considerar. Y la circular sí tiene un poquito más de cortesía que el memorando. Chicos, ahora vamos a ver la agenda para ir cerrando. Nos falta la agenda y el cronograma. La agenda es una herramienta de organización que se utiliza para planificar, programar tareas y actividades en un periodo determinado de tiempo. Es comúnmente utilizada en el ámbito laboral y académico, pero también puede ser utilizada a nivel personal. Déjenme un segundito, chicos. Disculpe, señor, que vino alguien y me interrumpió. Pues bien, aquí la agenda la podemos utilizar tanto a nivel personal como a nivel laboral. La agenda nos sirve para organizarnos. Yo particularmente soy muy de agenda. A mí me gusta, yo prefiero las agendas físicas. Tener mi cuadernito donde yo voy apuntando todas mis cosas, de hecho la tengo. Sin embargo, las agendas digitales me resuelven mucho la vida, porque no siempre yo puedo tener la agenda física conmigo, pero sí siempre uno tiene el celular con uno donde quiera que uno va. Y a veces yo tenía cosas anotadas en mi agenda física y, por ejemplo, estaba en un lugar o en un momento donde necesitaba una información que estaba en la agenda física y me complicaba. Entonces, ahí empecé a adoptar las agendas digitales. No dejo de tener la física porque a mí me gusta escribir, pero la agenda digital me ha resuelto mucho, mucho la vida, me la ha simplificado bastante. Entonces, las agendas, además para el uso personal, también para las actividades, para los eventos, las reuniones, se preparan agendas de actividades. Ustedes que están en el área de panadería, repostería, de que tienen que ver con alimentos, en algún momento ustedes van a tener alguna actividad o participar de alguna actividad y quizás se les encargue o tengan que, si el negocio es suyo y ustedes tienen, por ejemplo, un negocio de eventos y tienen que armar un cumpleaños, tienen que armar una conferencia, una boda, pues entonces va a ser necesario preparar una agenda de actividades, porque una actividad sin agenda es una actividad que está destinada al fracaso. Para preparar una agenda de actividades, se deben definir los objetivos. Es importante establecer los objetivos que se quiere lograr durante el periodo de tiempo que abarca la agenda. Por ejemplo, si yo tengo una boda que es de 7 de la noche a 12, yo tengo que saber qué es lo que yo quiero lograr en esas 5 horas que van a estar esa persona en ese salón o en ese lugar donde se esté realizando la boda. Debo identificar las tareas,
Una vez se define el objetivo, se debe identificar la tarea que debe realizarse para alcanzarlos. Por ejemplo, yo voy a servir un buffet, yo voy a llevar una orquesta, yo voy a hacer una hora loca, yo voy a llevar una maestra de ceremonia, yo voy a poner un video, todo lo que se vaya a hacer. Luego yo establezco prioridades. Es necesario establecer prioridades en las tareas para poder enfocar los esfuerzos de las actividades más importantes. Las actividades, sobre todo sociales, tienden a salirse de control con los tiempos y quien está preparando la agenda tiene que tener eso en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo mis actividades de 7 de la noche para la boda a 12 de la noche, pues si los eh, invitados empiezan a llegar a partir de las 8, ya yo tengo mi agenda descuadrada porque quizás de 7 a 8 yo tengo actividades que son muy relevantes para la ceremonia. Entonces, yo tengo que tener eso priorizado. Y dependiendo de la prioridad que se le dé, pues entonces yo voy sabiendo cómo puedo ir moviendo o no algunas actividades. Yo decir, mira, se me complicó la hora, yo tenía estos 25 minutos para poner un video y levantar comentarios de la gente. No, no vamos a poner el video, o nada más voy a poner el video y no voy a levantar los comentarios. Dependiendo de cómo se priorice las actividades o las tareas dentro de la agenda, pues entonces ahí quien está llevando la agenda sabrá cómo continuar con las actividades. También tenemos el tema de asignar tiempos. Es importante asignar un tiempo determinado para cada tarea para poder cumplir con los objetivos establecidos. Si yo voy a servir el buffet de 9 a 10, pues yo sé que ese buffet se debe servir en esa hora, porque si no tengo un tiempo para servir el buffet y desde que la gente llega puedo empezar a comer, me van a dar las 12 de la noche y te va a tener gente comiendo todavía, o gente bebiendo, o gente bailando. Entonces, cuando yo asigno los tiempos, yo voy guiando la actividad para lograr mi objetivo. Aquí vemos un ejemplo de un programa de actividades donde van marcando la hora, qué se va a hacer en cada hora y cómo va a ir el curso del tiempo. Eso básicamente es una agenda de actividades. Una vez preparada la agenda, es fundamental hacer un seguimiento del cumplimiento de las tareas y los objetivos establecidos para poder evaluar los resultados obtenidos y realizar los ajustes en caso de ser necesario. Y por último, chicos, ¿tienen dudas o preguntas hasta aquí, señores? No. Ok. Yo estoy como un papagayo hablando y ustedes ahí calladitos. Por último, señores, tenemos aquí lo que es el cronograma, que no es más que una representación gráfica de eventos, tareas y fechas con orden cronológico. Es una herramienta de gestión de proyectos que los ayuda a organizar y planificar las actividades de un proyecto, evento o departamento. Como yo le dije en la clase de ayer, yo trabajo, además de ser facilitadora de Infotech, yo trabajo en proyectos. El cronograma es como mi Biblia. Si ustedes tienen la oportunidad de trabajar en algún proyecto en su vida, usen un cronograma, porque el cronograma es lo que te va a indicar. El cronograma es como la brújula del proyecto o del evento, porque el cronograma te va a ir diciendo qué se debe estar haciendo en cada momento. Y si tú estás dirigiendo un equipo, que generalmente los proyectos son de equipo, si usted está dirigiendo un proyecto, ese cronograma va a orientar a todo el mundo y todo el mundo va a saber qué debe hacer en cada momento. Para elaborar un cronograma, se deben identificar las tareas. Es necesario identificar todas las tareas que deben ser realizadas, definir el tiempo, se debe establecer el tiempo estimado para cada tarea, establecer la duración del proyecto, se debe determinar qué tiempo total se espera que dure el proyecto. Si yo tengo un proyecto de 2 semanas, pues todas mis actividades y mis tiempos tienen que estar dentro de esas 2 semanas. Si no, tengo un problema. También tenemos que asignar las tareas. Una vez que se han definido las tareas, se deben asignar a las personas encargadas de realizarlas. Tenemos que establecer la secuencia
es importante establecer la secuencia de las tareas para que se puedan realizar en el orden adecuado. Eso es muy importante, señor, inclusive para el cálculo de los tiempos, porque en los proyectos hay tareas que se pueden ir haciendo de manera simultánea. Y si yo tengo dos tareas de un día que se van a realizar de manera simultánea el mismo día, pues entonces al final del cronograma eso no me suma 2 días, porque sean 2 tareas de un día, sino que en un día yo voy a hacer las 2 tareas. Y por último, elaborar el cronograma. Una vez que se han definido todos los aspectos anteriores, pues se procede a elaborar el cronograma que debe incluir las tareas, el tiempo estimado de cada una, la persona encargada y la secuencia que se debe realizar. Aquí un ejemplo de cronograma. Por ejemplo, aquí vemos que en esta semana 1, lo que le explicaba, se pueden ir haciendo esas 3 tareas. Y en la semana 2 se deben continuar estas 2 tareas porque la primera tarea es solamente una semana. Y así sucesivamente podemos ir viendo la secuencia con el que se deben ir realizando las tareas. Y es para este proyecto, por ejemplo, que es de 3 meses. Aquí tenemos otro ejemplo, ya con un poquito más grande, porque este proyecto abarca 2 años y tiene mucho más tarea, más dependencia, pero es básicamente lo mismo. Señores, hasta aquí, ¿dudas o preguntas? No. Ok, ya son las 11:01, no quiere robarle mucho tiempo porque agendamos hasta las 11. Si hay alguno, repito la apertura de la pregunta, si hay alguno de ustedes que tenga alguna duda o alguna pregunta sobre alguna de las actividades de la plataforma, podemos verlo ahora. La mayoría de ustedes ya realizó completamente sus actividades. Decirles que yo voy a comenzar a corregir a partir del fin de semana. Como les dije la semana pasada, yo me tomo mi tiempo para leer y corregir todo. No se crean que ustedes, el esfuerzo de ustedes yo lo valoro. No crean que ustedes van a esforzarse haciendo una tarea o completando un foro y yo le voy a poner la misma nota a todo el mundo porque no lo voy a leer. Yo leo todo. Señores, si no hay más dudas ni preguntas, por mí ya cerramos la clase aquí. Les deseo mucha suerte y mucho éxito. Bueno, Rafael Alberto tiene una pregunta. Buenas, el 76%, eso es lo del examen también, que a usted le falta corregir. Yo hice la pregunta allá en Infotep porque eso es una configuración que ellos le ponen en la plataforma. Yo tengo que validar si es que se completa cuando yo corrijo o cuando se termina de subir. Realmente yo mandé el correo, hice la pregunta y no me han respondido. Pero eso no es relevante. Okay. Realmente si usted completó todas sus actividades, que diga 76%, no es relevante. Yo le voy a calificar en base a lo que usted subió. Ok, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno. Pues entonces vamos a cerrar esta clase aquí. Los que faltan por alguna asignación en la plataforma eh, tienen hasta las 11:59 de hoy para hacerlo. Yo, como les dije, en el fin de semana, en el transcurso del fin de semana, voy a ir calificando y ir viendo todos. Si alguien tiene algún problema, señores, me escribe por WhatsApp y me lo hace saber. Si alguno de sus compañeros que no están aquí, ustedes saben que tiene alguna dificultad, me escriben por WhatsApp y me lo hace saber. Porque mi intención no es que ninguno de ustedes se queme, porque ustedes saben que si ustedes dejan esta materia, que es tan fácil, posiblemente tengan que salir del dual. Y eso no es lo que queremos. Queremos que ustedes terminen su curso, que terminen su dual y que terminen todo su proceso y que puedan graduarse y completar todas sus actividades. Entonces, si ustedes o alguien de sus compañeros tiene alguna dificultad, pues me escribe por WhatsApp y buscamos cómo resolverlo. Bien, bueno, nada, chicos, por mi parte eso es todo. Pasen feliz resto del día y nos mantenemos en contacto. Bye, bye.